Listo, bueno, muchas buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en este evento virtual. Muchas gracias a Everson pues, por la presentación y me alegra mucho encontrarlos hoy aquí. Veo pues nombres conocidos. Como decía Everson, pues muchas gracias por seguirnos. De verdad que preparamos este material con mucho cariño y con el deseo de que contribuya para sus vidas. Todos estamos creciendo. La vida es una escuela y en esta escuela todos intercambiamos roles de profesores y de alumnos. Entonces seguramente también con sus preguntas, sus comentarios y sus observaciones, también vamos a aprender mucho de ustedes y los vamos a conocer. Y en la noche de hoy, en este viernes, en esta noche maravillosa, vamos a hablar de un tema muy importante, que es la PNL, Programación Neurolingüística. Y la programación neurolingüística nos va a proporcionar también, o vamos a encontrar allí, algunas llaves, algunas claves, algunas eh, herramientas que nos ayudan a conocernos un poco más, a descubrir digamos, qué hay detrás de la forma en que actuamos y sacarle provecho a esas técnicas para lograr cambios en nuestra vida. Aquí en las personas que nos acompañan hoy, conozco varios de ellos y sé que hay unos conocedores, muy buenos conocedores de la PNL y qué rico pues que nos acompañen hoy. ¿Qué les puedo contar de mí? Bueno, yo soy, como mencionaba Everson ahora, soy pues administrador de empresas, especialista en finanzas y he tenido una formación muy bonita en coaching personal, de equipos, ejecutivo, en PNL también y en ciencia de la felicidad en la Universidad de Berkeley. Y bueno, les cuento esto porque mi historia tiene que ver mucho con el tema que vamos a hablar el día de hoy, esta noche. Y una de esas partes importantes es sobre las creencias limitantes. Miren, yo cuando estaba más jovencito en el colegio, eh, yo quería estudiar algo relacionado con el ser humano, ¿sí? Psicología, bueno, cualquiera de estas áreas que permiten conocernos más, conocer al ser humano y, digamos, determinar por qué nos comportamos de determinada manera y poder hacer cambios en nuestra vida. ¿Qué sucedió? Que estaba yo, no sé, en sexto, séptimo, y uno de los mayores de mi familia, pues de los mayores, me dice, ¿usted va a estudiar psicología? Se va a morir de hambre, se va a morir de hambre. Eso para mí en ese momento fue un anclaje, que ya ahora les voy a contar de qué se trata un anclaje, porque me marcó. Y uno a esa edad, pues vislumbrando su futuro, ¿qué puede pasar? Una de las cosas que menos quiere es morirse de hambre. Entonces yo dije, si la psicología es para morirse de hambre, yo no quiero saber nada de ni psicología, ni de sociología, ni nada de humanidades. Entonces me enfoqué en una carrera que tuviera que ver con algo más rentable, ¿sí? Supuestamente, y que me permitiera progresar como profesional. Entonces empecé como administrador, me especialicé en finanzas, trabajé 18 años en el sector financiero, aprendí muchas cosas, pero dentro de mí había algo que me decía, Juan, eso no es lo tuyo, eso no es lo tuyo, estás de alguna manera negando tu esencia. Y mientras aprendía en mi trabajo y lo desarrollaba, empecé también a aprender de otros temas, de esos que a mí me gustaban realmente. Y hubo un momento en mi vida en el que dije, aquí cambio de camino. Y me dediqué exclusivamente a estudiar y a trabajar con temas de coaching y con temas de PNL. He tenido la bendición, la oportunidad pues de participar en algunos programas, en algunos eventos, también como mentor en emprendimiento, una experiencia muy bonita y muy gratificante. Y eso reforzaba en mí ya otro tipo de creencia. O sea, con estas experiencias, con estas vivencias, empecé a transformar la creencia de que un psicólogo o alguien que se dedicara a las humanidades o que se dedicara a estudiar el comportamiento del ser humano y a mejorar, se iba a morir de hambre. Y miren, cuando hacemos las cosas con pasión, con dedicación, con confianza, con disciplina, toda esa energía no se pierde, no se desperdicia y realmente todo se va proporcionando. Entonces, al día de hoy no me arrepiento de esa decisión que tomé de cambiar de rumbo, de cambiar mi caminar, de lo que dedicarme el resto de mi vida y han sido experiencias gratificantes. Eh, Transformé una creencia limitante por una convicción poderosa, empoderadora y al día de hoy realmente puedo decirles, no solo por lo que he aprendido, sino por mi propia experiencia de vida,
que sí se pueden hacer cambios, y que esa luz a la que queremos llegar, ese camino que queremos recorrer y esa meta que queremos alcanzar, como decía Everson al principio, es posible, y se los digo también desde mi experiencia de vida. Bueno, les propongo que comencemos con unos acuerdos, ¿sí? Unos acuerdos básicos, y esos acuerdos son pues que nos dispongamos a disfrutar de este espacio, algo ameno. No va a ser una clase, digamos, académica, sino que vamos a compartir elementos que nos van a ayudar. Mantengamos los micrófonos en silencio. ¿Para qué? Para que podamos pedir la palabra y escucharnos, que es una de las claves de, pues, no solo del coaching y la PNL, sino pues de las relaciones personales, escucharnos. Y esto es muy, muy importante. No hay preguntas malas, no hay preguntas bobas. Simplemente hay preguntas, y dentro de las preguntas hay oportunidades de aprender. Y aquí el respeto es la clave, ¿cierto? A veces de una pregunta que alguien considera, pues que, ¿cómo se le ocurre preguntar eso? Realmente mueve otro tipo de cuestiones o de ideas que resultan bastante importantes. Entonces, no piensen que la pregunta es mala, no piensen que la pregunta es boba. Pregunten con libertad. Ahora, nosotros no las sabemos todas, ¿cierto? Si hay algo que pregunten y yo desconozco la respuesta, lo que sí puedo hacer, porque me gusta ser honesto en ese sentido, es consultar la respuesta con una autoridad, y a su correo electrónico pues se las comparto con el mayor de los gustos. ¿Listo? Bueno, entonces comencemos con aquí. Este es como nuestro mapa, perdón, de navegación de esta noche. Vamos a hablar un poco, un contexto de lo que es la PNL para desmitificarla. Ahorita les explico cómo así que eso es desmitificar la PNL, ¿sí? Vamos también a conocer un poco el cerebro, unos fundamentos básicos. Como les digo, esta no va a ser una clase de biología ni de fisiología, sino que entender de dónde viene esto, un sustento, digamos, creíble, ¿cierto? Científico. Vamos a ir pues más allá del cerebro, porque el cerebro, vamos a ver que es como ese receptáculo de la información y que la procesa, pero la información no se queda ahí, ¿cierto? Luego sí pasaremos ya a las herramientas transformativas de programación neurolingüística, que nos van a ayudar precisamente a sacar partido de esta información, que no se quede simplemente en teoría. Y por último les voy a compartir un ejercicio muy bonito, yo sé que les va a gustar, de conexión de conciencia, mente y emociones, ¿sí? En algunos momentos voy a mirar acá, hay personas que de pronto por el WhatsApp que estaban invitadas y que están un poquito embolatadas o perdidas, pues les voy eh, a comunicar a mi compañero Everson que esas personas tienen alguna dificultad, pues para que él me ayude a orientarlas. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces empezamos. PNL, programación neurolingüística. ¿De dónde sale esto? Bueno, la programación neurolingüística, aquí tenemos a los fundadores, ¿sí? Tenemos a Richard Bandler, aquí a su derecha, y a John Grinder, a su izquierda. Todo este tema de la PNL y de Richard Bandler y John Grinder comenzó en los años 70 en la Universidad de California. Ellos se encontraron, Richard Bandler en ese momento era matemático, luego se graduó en filosofía, psicología, terapia gestalt, y John Grinder, pues un lingüista y también psicólogo, se encontraron y empezaron a estudiar lo que tenían en común, las características, los patrones de conducta, la manera de pensar, el comportamiento del cerebro y el lenguaje de los terapeutas más reputados, más reconocidos pues de esa época. Entre esos tenemos a Friedrich Salomon Perls, más conocido como Fritz Perls, que fue cofundador de la terapia Gestalt. Tenemos también a Virginia Satir, que fue una famosa terapeuta familiar, y a Milton Erickson, un hipnoterapeuta, psicólogo, psiquiatra, una leyenda de la hipnoterapia. Milton Erickson, a la edad de los 17 años, si recuerdo bien la edad, sufrió de una fuerte poliomielitis que prácticamente lo redujo a la cama. Pero en esas condiciones él se propuso, no se podía mover en absoluto, se propuso a estudiar el comportamiento de las personas que se acercaban a él, a mirar sus gestos, a mirar la forma en que hablaban, la expresión de su cuerpo, y a partir de ahí se volvió un gran conocedor de esos patrones de conducta y comportamiento,
y además, muy importante, trabajó en sí mismo, al punto de que logró, perdón, recuperarse, sobreponerse a la poliomielitis. Entonces, ¿para qué estudiaron ellos a estos importantes personajes? Para saber, como les decía, qué tienen en común estas mentes brillantes y en su forma de comportarse. Y a partir de ahí, desarrollar técnicas, estrategias, herramientas que fueron replicables en otras personas. John Grinder, Richard Bandler. ¿Sí? Bueno, les invito a observar esta secuencia y que traten de conectar con lo que allí se muestra y luego al final vamos a ver qué impresiones les dejan. Ok, muy bien. Ah, bueno, por aquí veo más personas que ingresan a nuestra sala. Bueno, quiero conocer qué impresiones les deja con relación a lo que habían escuchado antes sobre PNL, sobre lo que saben de PNL, o simplemente lo que les transmite este divertido video. A ver, alguien que se anime y nos comparta. Verónica nos dice, pues yo me identifiqué mucho con este video. Ja, ja, ja. Ok, bueno. ¿Y en qué forma se identificaron? Digamos, ¿qué creencias tenían sobre la PNL que en este video pues los llevó a cuestionarse un poco eh, o a confirmar pues cosas que ya sabían? Por ejemplo, bueno, Verónica, por aquí cualquiera de nuestros invitados. Por aquí veo, bueno, mi amigo Mauricio está por allí. Bienvenido. Verónica, porque uno cree que el poder de la palabra es desear y que se te dé. Ok, bueno. También nos dice muy explícito el mensaje, la PNL no es magia. Todo cambio y transformación requiere esfuerzo y práctica. Ok, bueno, sí, perfecto, listo. Porque, digamos, importante lo que transmite este video y cada uno tendrá una interpretación. Y es porque realmente la PNL y alguna de las razones por las cuales, y al principio habla de desmitificar, se ha vendido de una manera, digamos, muy comercial, en la cual se prometen resultados milagrosos, resultados en cuestión de un día, de un par de días, de un fin de semana, sesiones en los que simplemente basta con brincar, con gritar, con reírse y con hacer un montón pues, de cosas. Las personas están muy entusiasmadas, confiadas de que hay una transformación, pero luego cuando esos niveles hormonales vuelven a un estado básico, ¿sí? Toda esa euforia, entonces la persona va a sentir pues, que realmente no le sirvió, se va a sentir frustrada y va a decir, bueno, esto es un engaño. ¿Sí? Entonces, por eso es importante recalcar que la PNL no busca que hayan transformaciones simplemente con yo decir, simplemente con yo pedirle al universo o simplemente con decretar. ¿Sí? No estoy diciendo que digamos que esas acciones no tengan ninguna validez. Lo que estoy diciendo es que necesita ir mucho más allá, se necesita ir mucho más allá para que realmente se logre una transformación. Entonces, si ya vimos qué no es la PNL, pues entonces vamos a ver, ahora sí, qué es la PNL, qué es la PNL y para qué sirve. Entonces, la PNL nos puede proporcionar, pues primero, entender cómo funciona nuestra mente.
desde una base biológica, pues digamos el funcionamiento pues, del cerebro, ¿sí? También en el cuerpo está el mensaje. Vamos a ver que no es solamente las palabras, no es solamente lo que se dice, sino cómo se dice, ¿sí? Muchas veces creemos que con lo que decimos es suficiente para convencer de nuestro mensaje a la otra persona, pero también hay señales en el cuerpo, señales en los gestos que a veces van, digamos, contradicen lo que estamos hablando. Organizar la información en el cerebro de una manera estructurada. Vemos que en el cerebro, y ahorita vamos a profundizar un poco más en eso, a través de nuestros sentidos captamos la información de lo que nos rodea, el cerebro la procesa, y la procesa de acuerdo también a nuestras experiencias, a nuestras vivencias. Y a partir de ahí, pues tenemos unas reacciones o unas respuestas. Y también nos sirve para lograr anclajes, para hacer anclajes que conectan nuestra mente y nuestro cuerpo. Más adelante vamos a ver un poco más en detalle lo que es un anclaje. Funciones específicas, utilidades, beneficios específicos de la PNL. Nos permite pasar de estos estados de conciencia. Voy a mover un poquito para acá esto que no me deja ver. Ya. Que son incompetencia inconsciente, incompetencia consciente, competencia consciente y la competencia inconsciente. Eso suena como un trabalenguas. Ya alguien por ahí me dijo, Juanfer, eso es como un trabalenguas. ¿Eso qué quiere decir? Es muy sencillo y se los voy a hablar en palabras así muy, muy coloquiales. La incompetencia inconsciente es un estado en el que usted, yo, no caemos en cuenta de que ni siquiera sabemos, ¿cierto? Cuando usted le dice a una persona, mire, usted es que no cae en cuenta de lo que está haciendo, usted es que no cae en cuenta de lo que está diciendo. La verdad es que es muy probable de que no sea consciente ni siquiera de que no sabe, ¿sí? Esos son comportamientos automáticos, comportamientos mecanizados. Luego pasamos a la incompetencia consciente. ¿Qué quiere decir? Ah, bueno, ya por lo menos cae en cuenta, ¿sí? Ya sé que por lo menos reacciona de forma acelerada. Ya sé que ya por lo menos sé que soy prejuicioso, que me adelanto a hacer juicios. Ejemplos. Fulano, Ana, María, Carlos me está llamando. Apuesto que es para lo mismo de siempre. Apuesto es que es para pedirme un favor. Reaccionamos así de manera inconsciente. Cuando caemos en cuenta de ese comportamiento, ya empezamos a pensar, bueno, un momentico, ¿yo por qué siempre respondo? ¿O cuál es la razón por la cual yo siempre respondo o actúo de la misma manera? Ya ahí caí en cuenta de que tengo un patrón de comportamiento. ¿Ahora qué hago? Ahora tomo acciones para modificarlo. Ahí ya soy un competente consciente. Luego de que he caído en cuenta, me propongo a tomar acciones de cambio, ¿sí? La próxima vez simplemente espero que la persona termine de hablar. La próxima vez, antes de hacer un juicio, voy a esperar a ver realmente de qué trata la situación. Un ejemplo, estás en el trabajo, te llama tu jefe, o un compañero te dice, ve, aquí está llamando el jefe, que vayas ya a la oficina. Lo primero que te puede dar es dolor de estómago, dolor de cabeza, empezás a sudar o pensás, ¿ahora qué pasó? ¿Ahora ya qué hice? Comportamientos inconscientes. Pero cuando dices, bueno, no necesariamente tiene que ser eso. Me puede llamar para cualquier cosa y me voy a enterar cuando hable con él. Y ahí estoy empezando a tomar acciones. Pero ¿qué pasa? No es tan sencillo. Porque un hábito que se ha sembrado, que se ha fortalecido inconscientemente, va a ser repetitivo y va a aparecer ahí como una ventanita emergente con mucha frecuencia. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Pasar al nivel de competencia inconsciente, en el que yo, a través de la repetición, a través de la intención, a través de la disciplina, logro interiorizar tanto un comportamiento que ya no necesito pensar en él para ejecutarlo. ¿Cuántos de ustedes por la mañana, cuando se lavan los dientes, planean la forma en que lo van a hacer? O dicen, bueno, a la tal hora me lavo los dientes, o bueno, lo que sigue es que me lavar los dientes. Simplemente ya son comportamientos que están allí y que al cuerpo pues le sirven para no estar pensando sobre ellos ni la forma de ejecutarlos. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda sobre esos niveles y cómo se hace, digamos, la progresión o el avance entre ellos? Si alguna duda, si alguien tiene alguna duda o comentario, Everson, por favor me compartes. Juan Fernando, tengo Hola. unos aportes Sí, anteriores. Dice, Luz Marina, que no es pedir al mundo que le dé, sino que hay que estudiar y trabajar, esforzarse.
Mauricio, interesante, pero con la total certeza de que se cumplirá. El ambiente y las amistades incluyen en todo esto. Estamos prevenidos y desconfiados en muchas ocasiones. Ok, perfecto. Muy bien. También esos temas los vamos a tocar ahorita y vamos a, digamos, a darles otras miradas posibles, otras miradas probables. Bueno, con la PNL, ¿qué podemos lograr? Realmente los beneficios con la PNL, cuando hablamos de conocernos, cuando hablamos de caer en cuenta de lo que estamos pensando, cuando hablamos de caer en cuenta la manera en que estamos reaccionando, podemos hacer una pausa, podemos hacer un stop, ¿sí? Y a partir de ahí analizarnos y preguntarnos realmente cómo queremos responder ante esas situaciones y cómo queremos sentirnos. Entonces la PNL nos va a ayudar a gestionar los pensamientos y las emociones, a reducir el estrés y la ansiedad, a mejorar las relaciones personales, porque cuando yo me conozco mis emociones, tengo una base para poder conocer de alguna manera las respuestas y las emociones de los demás, y eso se llama empatía. Everson, tenemos por ahí micrófono abierto. No, micrófono abierto, no, están todos. Bueno, porque escucho un ruido como ambiental. Listo. No. Mejorar las relaciones interpersonales también a través del lenguaje. Vamos a ver ahorita en metamodelos, puede sonar un poco complejo, pero van a ver que es muy sencillo. Cómo a través de lo que la persona habla y lo que hablamos, se construyen escenarios, se construyen realidades y probabilidades. Importantísimo transformar esas creencias limitantes en convicciones empoderadoras. Yo les di un ejemplo sobre mi propia vida y construir nuevas rutas neuronales. Mientras más practico algo, pues más queda interiorizado no solo en mi mente y en mi cuerpo. Y eso se puede ver a la perfección, por ejemplo, en los gimnastas olímpicos. Uno los ve realizar pues todos sus movimientos y realmente es asombroso cómo los pueden hacer en segundos sin pensarlo, ya están interiorizados en sus rutas neuronales y en su cuerpo. Vamos a ver, vamos a partir del cerebro, ¿sí? Vamos a partir del cerebro, vamos a conocer un poco sobre este órgano maravilloso, este órgano asombroso que todavía sigue descrestando a los científicos porque cuando se piensa que se conoce mucho más, son más las respuestas, las preguntas que se abren que las respuestas que se tienen. Entonces, comencemos por saber que el cerebro pues, es un órgano que pesa aproximadamente 1500 gramos, kilo y medio, y eso es casi el 2% del peso del cuerpo, pero con solo ese porcentaje reducido consume el 20% del oxígeno y el 25% de la sangre que bombea al corazón. Regula todas las funciones del cuerpo y de la mente y es el resultado de 2,5 millones de años de evolución desde nuestros parientes primates hasta el día de hoy. El cerebro tiene 86.000 millones de neuronas. A mí me gustaría preguntarle a alguien si saben cómo salió esa cifra, cómo salió ese cálculo. A ver, una respuesta así audaz, una respuesta atrevida. ¿Cómo es posible medir 86.000 millones de neuronas? No sientan ningún tipo de pena o de limitación para lanzar una teoría. Y si nadie se anima, pues entonces yo les comparto de dónde sale esto. Ok, bueno. Entonces, esa cifra salió de un estudio de la Universidad de Río de Janeiro, en la cual lo que hicieron fue pues licuar, poner en estado líquido un cerebro, ¿cierto? Espero que la descripción no sea, pues, no toque por sensibilidades o cosas así por el estilo. Pero entonces lo que hicieron fue licuar, poner en estado líquido un cerebro, ¿sí? Y sumergir en detergente. Bueno, eso la verdad suena pues como muy particular, pero sí, lo sumergió en detergente. Y entonces en esta solución lo que hizo fue que se desaparecieron las membranas que dividían pues como todas estas neuronas y quedaron los núcleos. Ya con esa muestra en microscopio se pudo calcular realmente cuántas neuronas en una muestra y llevaba pues como la proporción de una masa del cerebro, existían neuronas en el cerebro, 86.000 millones. Un órgano maravilloso. Si ustedes miran a su alrededor, pueden mirar el celular que tiene sobre la mesa, el computador que está,
frente al que están en estos momentos, todo lo que está a su alrededor, todo lo que ha sido construido por los seres humanos, ha nacido de la actividad de este asombroso órgano. Y aún nos preguntamos hasta dónde podemos llegar. En épocas anteriores, en siglos anteriores, cuando era una revolución el teléfono, cuando era una revolución el telescopio, y ahora saber que llegamos a la luna, llegamos al espacio en cohetes, en satélites, y que la tecnología es cada vez más avanzada, nos seguimos preguntando, bueno, ¿hasta dónde llega la capacidad del cerebro? Un órgano asombroso. Y aquí vamos a entender que el cerebro pues tiene tres sistemas que no están divididos, aunque en la gráfica aparezcan de esa manera, no quiere decir que estén independientes. Tenemos el neocórtex, el límbico y el reptiliano, aunque muchos pues estudiosos y muchos científicos les disgusta el término de reptiliano, pues nos vamos a complicar y vamos a tratarlo así en esta sesión. Les decía que no es como pasa a veces en las empresas, que las personas dicen, bueno, no, la verdad es que eso es problema de esa área y esa área verá cómo la resuelve, eso era tarea de aquel y él verá cómo lo hace, eso no es tarea mía. Aunque hay funciones que activan principalmente algunas áreas de estos sistemas, de estas tres cerebros, como se llaman, no quieren decir que estén totalmente independientes o que no se conecten. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, empezamos con el reptiliano, que tiene pues más de 500 millones de años de evolución y que se encarga de las funciones más instintivas, más básicas, más primordiales y que están asociadas, por ejemplo, a la supervivencia, al comportamiento territorial, a evitar el dolor, a buscar pareja para seguir, para transmitir sus genes a la próxima generación. En el sistema límbico, están ahí pues ahí representados en el gráfico, la emoción, dicen que es la sede, o se dice de forma general que es la sede de la emoción, aunque no se limita a ese sistema, tiene 200 millones de años de evolución. Y allí es de donde, digamos, se desencadenan las respuestas emocionales y los recuerdos asociados con las emociones, además del aprendizaje. Y el más nuevo y el que más espacio ocupa en el cerebro, pues es el neocórtex, la corteza frontal, tiene aproximadamente 100.000 años de evolución y representa el 85% del peso del cerebro. En nuestra mente racional es donde, digamos, la torre de control, se toman aparentemente se toman las decisiones, pero ahorita vamos a ver por qué esto no es tan cierto. Pensamos que tomamos las decisiones racionalmente, pero hay muchísimo más allá de fondo, que es lo que nos impulsa a tomar esas decisiones y creemos que las hacemos conscientes. Muchas veces nos arrepentimos después cuando reflexionamos, ¿verdad? El cerebro. ¿Cómo recibe la información del cerebro? A través de nuestros órganos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído, percibimos el ambiente que nos rodea, las sensaciones, esa información que está en el exterior y es llevada al cerebro, en donde luego se desencadenan procesos que tienen que ver mucho con las experiencias que ya hemos tenido, con las experiencias que ya hemos vivido. Y en función de eso, también se generan unas respuestas internamente y respuestas pues que expresamos en el exterior. Esas respuestas están determinadas por unas reacciones que se generan químicamente en el cerebro y en el cuerpo. No es tan sencillo como decir que si yo tengo acá una información que entra a mi cerebro, ¿sí? Que entra a mi cerebro, que la proceso y que la respuesta es inmediata y que es así de lineal y que eso es suficiente para lograr los cambios. La verdad es que eso no es así de sencillo. Nuestra mente tiene dos proporciones, una que es la inconsciente y que representa más o menos el 5%, la consciente, el 5% de nuestras acciones, y la mente subconsciente realmente el 95%. En la mente consciente analizamos las desventajas y las ventajas de las decisiones que tomamos, pero lo que hay de fondo realmente son nuestras creencias y con base en ellas la mayoría de nuestras respuestas tienen lugar. En la mente inconsciente es muy fuerte, porque maneja un lenguaje metafórico o simbólico y prueba de ello pues son los sueños. Y también está nuestra intuición. Entonces,
es como cuando tomamos una decisión racional, solo con el pensamiento, y por eso nos devolvemos ahorita al video que teníamos con el mago, de que solamente con pensarlo, de que solamente con decirlo, con declararlo es suficiente. Es como si ustedes pretendieran mover un elefante empujándolo solo con un dedo, ¿sí? Ese dedo es el querer, es la decisión, es el tomar decisiones, pero ese elefante es el 95%, no solo de lo que ha pasado durante nuestra vida, sino de lo que ha pasado en todas nuestras generaciones atrás y de todo ese proceso evolutivo. Según estudios científicos, tenemos aproximadamente 60.000 pensamientos al día. Y esa frase va a sonar pues para algunos inmensa, 60.000 pensamientos al día. Y eso prueba de que la verdad no caemos en cuenta de lo que pensamos. Son muchos pensamientos. La mayoría de ellos son repetitivos, son del pasado y ni siquiera caemos en cuenta de ellos. Entonces es pretender construir una nueva personalidad, pretender construir una nueva versión, pero ¿con base en qué? Con base en lo que hemos sido antes, ¿sí? Entonces es tratar de hacer las cosas de manera diferente, pero recurriendo siempre a los mismos patrones de conducta. Y esto nos lleva a las razones por las cuales nos cuesta cambiar. Vamos a ver un poquito esta pantalla acá que no me estorbe, que me deje ver las razones por las cuales nos cuesta cambiar. Y una de las más importantes es que al cerebro pues, le gusta economizar energía, al cerebro le gusta economizar recursos, porque pues, la verdad es que la principal función del cerebro es asegurar su supervivencia y pues transmitir los genes a otra generación, pues a los hijos, ¿sí? Entonces eso quiere decir que el cerebro no se complica, el cerebro pues no se enreda, el cerebro, lo primero la tendencia que va a tener el cerebro es escoger con mayor facilidad la ruta más rápida, de menor esfuerzo y más entrenada, ¿sí? Si tú, si yo, si una persona todos los días cuando se levanta por la mañana, lo primero que piensa es que va a ser un día difícil, que va a ser un día complicado, que quién sabe ahora qué pasará en este día, y lo hace todos los días, ¿qué va a suceder? Va a suceder que lo más probable es que al día siguiente pase ¿qué? Exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, hay situaciones, hay comportamientos que nos llevan pues a tener ese patrón de conducta repetitivo. Listo, bueno, entonces les decía que nos cuesta cambiar porque la verdad pretendemos con ese 5% racional, con ese 5% analítico, cambiar un 95%, que es todo ese bagaje que tenemos de experiencias, de emociones, que han quedado sembradas, que han quedado ancladas en el cuerpo y que activan pues, emociones, que nos hacen siempre volver a un pasado conocido y que dificultan precisamente ese proceso de cambio. ¿Cuáles pruebas tenemos de esto? Y son pruebas que nos pasan pues todos los días, ¿cierto? Que son pruebas comunes que cualquier persona afronta. Y es que se encuentra, por ejemplo, con refranes. Miren el poder que tienen los refranes y a veces pues el daño que hacen. Entonces, yo no sé quiénes de ustedes conozcan este tipo de refranes que se vuelven creencias y uno de ellos dice, todo tiempo pasado fue... ¿Alguien lo conoce? Todo tiempo pasado fue... Mejor, nos Todo dice tiempo pasado, Verónica. ok, todo tiempo pasado fue mejor. Mejor malo conocido que bueno por... Árbol que nace torcido, nos dicen por acá. Ese también es otro Conocer. refrán. Mejor malo conocido que bueno por conocer. Mejor pájaro en mano que 100. Volando, ¿sí? Mejor pájaro en mano que 100 Volando, volando. nos dijeron volando. Y mañana empiezo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que realmente al cerebro, a base de comportamientos repetidos, le cuesta cambiar porque prefiere una zona conocida, ¿sí? Al cerebro le cuesta lo desconocido, teme a lo desconocido y prefiere volver como a esa zona segura, a esa zona tranquila. Incluso el procrastinar, cuando dicen, bueno, no, yo sé que mañana me animo, mañana empiezo y lo hago. Cuando generas no solo ese pensamiento, sino esa emoción en tu cuerpo, sientes alivio, sientes alivio. El alivio no de hacerlo mañana, sino que realmente el postergar produce una sensación parecida al haber realizado las cosas. Entonces,
esa sensación de comodidad, esa sensación de un pasado conocido, nos hace repetir constantemente patrones que cuestan que cambiemos. Aquí tenemos, bueno, no sé si conocen otras, por ahí hablaban del árbol que nace torcido y que nunca endereza. Y esa es una generalización. Ahorita vamos a mirar en Metamodelo generalizaciones. ¿Alguien conoce alguno de estos otros creencias, alguno de estos otros refranes que nos llevan a una zona conocida, a una zona de confort y que nos mantiene allí limitándonos a las posibilidades de cambio? Loro viejo no aprende a puntos suspensivos, nos Loro dice viejo no Jorge. aprende a hablar y esa también es otra creencia, pues una creencia limitante y a veces un juicio hacia otras personas. Es ¿No? mejor ser pobre que honrado. A creencias limitantes o las personas que asocian el dinero pues con los excrementos. También hay allí una relación, una creencia limitante que impide ver el dinero como una oportunidad, como un recurso. Entonces, Una para... última, Hola, de tal palo, tal astilla. de tal palo, tal astilla. Muy bien. Entonces, realmente para pasar de esa incomodidad de lo desconocido es necesario ir más allá de la memoria del cuerpo, de lo conocido, incluso de lo doloroso. Eh, Miren que ahorita mencionábamos que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Y es que a veces eso que es doloroso en nuestras vidas, pues ya lo conocemos, de alguna manera nos hemos acostumbrado y lo más, digamos, lo más eh, cuestionante de eso es que esas sensaciones, o más bien esas situaciones generan en nosotros unas respuestas químicas, adrenalina, a las que nos vamos volviendo adictos. Entonces hay personas que, por ejemplo, les gusta confrontar mucho, tener discusiones fuertes y acaloradas y que lo repiten constantemente y la verdad terminan volviéndose adictos a eso por la respuesta química que genera en el cuerpo y tienden a repetirla constantemente. Aunque sea dañino a largo plazo para sus órganos, es más la fuerza de esa descarga química que los hace adictos que el deseo de cambiar. Vamos a hablar sobre, ahora que vimos unas bases de cómo funciona el cerebro, de cómo se relaciona con el ambiente, con la información que recibimos del exterior, de cómo se procesa en nuestro cuerpo. Y aquí hay algo muy importante y es que cuando nos enfrentamos a una situación, por ejemplo, desconocida, las respuestas básicas para salvar la vida o para cubrirnos, para la supervivencia, son correr, ¿sí? Esconderse o pelear, ¿cierto? Y eso genera en el cuerpo respuestas físicas. Por ejemplo, cuando necesitamos correr, una persona que ha pasado por una situación traumática y que trata de huir, pues obviamente se ve pálida, las manos frías y toda la sangre se va a las piernas porque necesita sangre en esos músculos para poder huir. O cuando va a pelear, pues la sangre se va a la parte superior del cuerpo, a las manos y a la cara, pues para poder atacar. ¿Qué sucede? Que antes estas respuestas de supervivencia estaban asociadas realmente a situaciones de supervivencia. Por allá en un pasado primitivo, cuando teníamos que buscar alimento, cuando teníamos que buscar refugio, nos enfrentábamos a fieras, eran muy útiles, ¿sí? ¿Qué pasa? Que en estos momentos, pues la verdad no es que, por lo menos en la ciudad, tenemos que huir de fieras, pero las situaciones, por ejemplo, como estar atascado en el tráfico, tener una discusión con el vecino, con la pareja, con un amigo, un llamado de atención de un jefe, generan las mismas respuestas en el cuerpo. Y aquí es donde vemos que el cuerpo tiene dos sistemas, uno de supervivencia y un nuevo, digamos, un sistema también de regeneración. ¿Qué pasa? Que cuando el sistema de supervivencia se está activando constantemente, consume recursos vitales del cuerpo y no da espacio a la recuperación. Y cuando estamos en esa constante dinámica de acelerador y de freno, el cuerpo termina deteriorándose, el cuerpo termina colapsando, porque ningún cuerpo puede sobrevivir tanto tiempo con ese mecanismo, ¿sí? Y eso en los humanos, pues digamos que es más común. Otros animales, pues la cebra llega allí al abrevadero, el león la persigue, ella huye, pero no queda traumatizada por eso. A la hora, media hora, su sistema se va, eso se llama homeostasis, su sistema se va equilibrando, recupera otra vez sus niveles
y aunque va a estar alerta, pues va a volver al abrevadero después. En los seres humanos eso se queda allí de forma intermitente como una alarma prendida. Entonces, para eso la PNL propone una caja de herramientas precisamente para hacer esa pausa, para parar, para reflexionar y observarnos sobre los comportamientos que tenemos, realmente cuáles queremos tener en nuestro beneficio y la forma de lograrlo. Entonces, de la caja de herramientas es importante conocer, por ejemplo, nuestros estados de conciencia, las ondas cerebrales. Información técnica pero sencilla. Tenemos las ondas cerebrales, son alfa, beta, teta, delta y gamma. ¿Por qué es importante conocer esto? Para precisamente tomar conciencia de ello y a través de algunos ejercicios modificar esos estados. Entonces, en un estado de conciencia, por ejemplo, tenemos el estado de conciencia beta, un estado de conciencia beta alto. En ese estado de conciencia, perdón, Everson, veo por aquí algo en la pantalla. Bueno, no, qué pena, ya desapareció. En el estado de conciencia beta bajo, es un estado de conciencia en el que estamos alertas. Por ejemplo, cuando estamos en clase, cuando estamos estudiando, y es un estado pues sano, porque realmente necesitamos estar despiertos para poder asimilar la información. Pero ya cuando es un estado de conciencia beta que es alto, es cuando estamos en clase muy entretenidos, pero el profesor nos dice al final hay un quiz. Entonces ya eso genera un poco de estrés y empieza a perderse la concentración y el enfoque y aparece el miedo de cómo me irá en el quiz. Entonces ya no me concentro, ya no aprendo y es un estado que sostenido en el largo tiempo es estresante y ya no es beneficioso pues para el cuerpo. ¿Qué propone la PNL? Que cuando detectamos que estamos en ese estado porque estamos estresados, pasemos a un estado de conciencia alfa, ¿sí? Ese estado de conciencia alfa es un estado de conciencia pues más relajado, es un estado de conciencia más sugestionable, en el que estamos abiertos a la información y en el que podemos aprender, incluso interiorizar. En ese estado de conciencia alfa somos conscientes de nosotros mismos, es decir, yo reflexiono sobre algo que estoy observando, ¿sí? Es un estado en el que estoy más conectado con el interior que con el exterior. Y de estos estados que acabamos de hablar, pues llegamos hasta, o vamos por ahora hasta el delta, que es, hasta el teta, perdón, que es un estado altamente sugestionable, un estado hipnótico, un estado en el que pues no tenemos filtros y aceptamos la información tal como es. Incluso es un estado en el que podemos manipular nuestros sueños, en el que estamos adormilados, pero incluso estamos conscientes de que estamos adormilados. No sé si alguno de ustedes ha logrado estar soñando algo, pues por alguna razón medio se despierta, interrumpe el sueño, pero no abandona ese estado y en ese estado decide que quiere continuar el sueño, que lo quiere cambiar y pues realmente eso sucede. A mí me pasa algunas veces y es un estado muy interesante porque es muy sugestionable y a partir de ahí puede empezar a cambiar patrones de pensamiento y patrones de conducta. Estas ondas cerebrales. Luego tenemos pues la delta, que es ya estar dormido profundamente, y gamma, que es un estado de éxtasis, de dicha, realmente es una frecuencia mucho más alta. Cambios de creencias. Cambios de creencias. En cambios de creencias vamos a hablar sobre metáforas y vamos a hablar sobre metamodelos, ¿sí? Metáforas. Las metáforas, pues realmente es para hablarlo sencillamente y de manera pues como muy práctica, es un lenguaje simbólico que utilizamos y que realmente es el lenguaje al que hay que hablarle al inconsciente para que acepte un mensaje. Entonces, aquí, por ejemplo, en cambios de creencias, lo que me estaban hablando ahorita de que el oro viejo no aprende a hablar, de que árbol que nace torcido, su tronco nunca endereza, son maneras no racionales, sino metafóricas de entender las cosas o de tener una creencia. Entonces, expresiones como por ejemplo, siento como si tuviera el mundo en la espalda, el peso del mundo sobre mis hombros, me siento estancado o me siento liberado, me siento como un pájaro, me siento como una cometa. Formas simbólicas de hablarle al inconsciente. Un ejercicio acá, y voy a invitar a alguno de de las personas que nos acompañan el día de hoy, es que recuerde uno de esos diálogos que tiene en su mente
utilizando una simbología con la cual se refiere a un obstáculo, a un sentir, a algo que le frustra, algo que le molesta y que viva en su día a día. A ver, alguien que se anime. Es importante conocer ese lenguaje para poder transformarlo a partir de otro tipo de metáfora. Alguien que se anime. Nos dice Verónica, el empezar a hacer las cosas. El empezar a hacer las cosas. Bueno, esa aún es una forma muy racional de hacer las cosas. Yo les voy a poner un ejemplo. Digamos que estoy tratando de, vamos a hablar primero de una creencia limitante, listo. Digamos que he tratado de realizar varios proyectos, ¿cierto? Y por una u otra razón, pues no salen como lo esperaba. Digamos que las razones en este momento, pues son lo de menos, pero entonces empiezo a sentir y construyo un diálogo metafórico en mi interior a nivel inconsciente a través de los símbolos, que digo, es que la verdad siento como si cada vez que yo tratara de surgir, un pie gigante me aplastara y tratara de hundirme para no dejar asomar mi cabeza, o como si cada vez que yo tratara de salir adelante, tuviera una cadena con un grillete muy pesado que tuviera que arrastrar y que me cuesta avanzar. Miren que ahí hay elementos simbólicos. Y cuando nosotros soñamos, realmente los sueños a veces son muy extraños y es porque están cargados de símbolos. Entonces, el ejercicio que les propongo es, lo pueden hacer en este momento o anotan allí en una hojita, construir o representar una de estas sensaciones de impotencia, una de estas sensaciones de enojo, una de estas sensaciones de miedo que les impide pues como conseguir sus objetivos, la construyan como una metáfora. Quisiera saber, y en esto porque es muy importante, la verdad esta parte es muy importante, si se entiende el ejemplo, si se entiende el ejercicio. No decir, no, es que en una creencia limitante, no, es que la verdad me cuesta mucho salir adelante. No, esa es una forma racional de expresarlo y ya vimos que ese 5% ahí se queda pegado, porque el otro 95% es el que tiene el mayor poder, el mayor empuje, el mayor peso. Entonces, para hablarle al inconsciente vamos a hablarle en símbolos. Entonces, no es decir, me cuesta mucho salir adelante, sino decir, siento como si cada vez que yo tratara de levantarme, un pie gigante, un peso enorme, una roca gigante me la pusieran encima y eso me impide avanzar, o como algunos de los ejemplos que ya había anteriormente. Quisiera saber, porque sí es muy importante, que esté clara la forma de construir esta metáfora. Everson, ¿estás en silencio? Perdón, Verónica nos complementó, era el empezar a hacer las cosas. ¿Debe haber alguna creencia? No sé. O sea, como que ya se cuestiona que de pronto pues también nos dicen, veo el futuro muy radiante y luminoso. Pregunto, ¿también aplica pero para cosas positivas? Sí, sí, claro, es que de hecho el ejercicio es este. ¿Qué es lo primero? Partimos de una creencia limitante, vamos a construirla como una metáfora para hablarle al inconsciente y luego transformarla en una creencia empoderadora o expansiva a través de esa metáfora. Entonces, por eso es importante, no es que las metáforas sean solamente para referirse a creencias limitantes, sino que es coger ese lenguaje simbólico que está en ese 95%, identificarlo, ¿cierto? Identificarlo, comunicarse con ese inconsciente, con ese 95% en el lenguaje que a él le gusta, el que está acostumbrado y que tiene la mayor proporción de nuestra mente. Entonces, construirla, y por eso pues digo como unos ejemplos, ¿cierto? De esa sensación de impotencia, de rabia, de frustración, de miedo, transformarla en una metáfora, es decir, como si fuera un cuento. Yo creo que por pronto ahí es más fácil de entender, como si fuera un cuento cortico. Y una vez identificado, entonces ya lo que vamos a hacer es transformar esa creencia también como una metáfora, ¿sí? Entonces, si te sientes que tienes un peso muy grande, que es como una especie de roca o como una especie de piedra que te están poniendo sobre la espalda, entonces puedes construir una metáfora en la cual sientes como despliegas tus alas y esto no es solo en palabra. Ojo, ya ahorita les hago la aclaración que hay que pasarlo por el cuerpo para que se quede memorizado en el cuerpo. ¿Listo?
Entonces, si la vas a transformar como si fuera una roca, como si fuera una cadena, como si fuera en fin, entonces recurre a elementos también simbólicos, en los que sientes, por ejemplo, que eres como un árbol que abre sus ramas, ¿sí? Como sus ramas para recibir lo que quieres lograr. O que despliegas tus alas y que te sientes libre y te elevas hacia tus objetivos, ¿sí? Ahora, eso se oye muy bonito en palabras, pero el ejercicio consiste en que una vez que lo escribas, lo representes con tu cuerpo, porque recuerda que son esas emociones en el cuerpo, todos esos químicos que se segregan, los que hacen que se queden allí, que se queden impregnados, y que luego cuando el cerebro diga, bueno, yo como estoy acostumbrado a reaccionar ante esta situación, consulte al cuerpo, diga, pues yo estoy acostumbrado a reaccionar con miedo, estoy acostumbrado a reaccionar con rabia, estoy acostumbrado a reaccionar, en fin, con tristeza, ¿sí? Siempre recurre a lo que ya sabe, por lo que hablamos ahorita, para no enfrentarse a lo desconocido, porque ya se ha entrenado muchas veces, porque esa es la ruta que más se ha conectado neuronalmente, y por eso es que nos repetimos constantemente sobre el pasado en el presente, sobre el pasado en el presente. Entonces, es claro eso, de construir ese cuento, de cómo tengo esa creencia limitante, representarlo en el cuerpo, y pues obviamente no nos quedemos ahí, porque estaríamos simplemente reforzando lo mismo, sino luego construir, copiar esa metáfora, ese cuento en el cual quiero transformar esa sensación que me limita por esa sensación que quiero experimentar para lograr ese cambio y también pasarlo por el cuerpo, ¿sí? A mí me encantaría, y este de pronto es uno de los inconvenientes de la virtualidad, pero me encantaría poder en ese momento representarles físicamente, con mi cuerpo, cómo cambiar esa historia limitante en el cuerpo por una historia más empoderadora, más de expandimiento. Pero creo que el ejemplo es claro, me gustaría saber si el ejemplo es claro, porque esto es muy importante. Juan Fernando, sí, Hola. son las 7:33 y nos dice Juan José Palacio, me siento sin ánimo para hacer lo que sé que debo hacer. Y nos Ok. dicen por acá también, cuando siento que estoy logrando mis propósitos, pienso que va a llegar un huracán para llevarse lo que deseo. Oh, genial, genial. Bueno, genial no porque me alegre que esté sintiendo eso, sino porque realmente es la esencia del ejemplo, ¿sí? Entonces, luego, ese ejercicio transfórmalo en una historia que puedas plasmar en tu cuerpo, que puedas interpretar. Imagina que eres un actor en la cual ya no es un huracán que va a arrasar con todos tus sueños, sino que, por ejemplo, bueno, no quiero guiarte, no quiero, digamos, sesgarte a cuál puede ser tu historia para construir, pero entonces transformar ese huracán que arrasa todo en otro elemento muy fuerte, y que tú identifiques fuerte en ti, para cambiar esa sensación de impotencia en una sensación de poder. Listo. Pasamos porque, bueno, el tiempo corre mucho, aunque empezamos pues un poquito, unos minutos más tarde. Entonces, les propongo pues que avancemos como en estos temas. Bueno, pero bueno, todas estas son cosas que digamos que nos permiten, precisamente cuando nos enfrentamos o afrontamos situaciones inesperadas, diferentes de lo que habíamos establecido en un principio, pues cómo lo resuelvo, no dejarme pues como aburrir o desanimar, sino realmente qué puede estar pasando y cómo lo resuelvo. Entonces teníamos en metamodelo, bueno, Juan, metamodelo, ¿eso qué es? El metamodelo, para que lo entendamos fácil, en nuestra manera de referirnos, de hablar, en nuestro lenguaje, el día a día, es importante que identifiquemos las omisiones, ¿sí? Las distorsiones y las generalizaciones. Les voy a dar ejemplos. Y eso influye en nuestra relación, no solo de cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos el ambiente y cómo nos relacionamos con las personas. Generalizaciones. Es que todos los hombres son iguales, es que yo siempre que mando una hoja de vida me la rechazan, es que siempre que voy a una entrevista solo se fijan en mi físico y no en mi inteligencia. Generalizaciones, ¿sí? Generalizaciones. Omisiones. Omisiones puede ser, por ejemplo, bueno, o vamos a distorsiones, y ahorita hablamos de omisiones. Distorsiones. Ejemplos sencillos. Si no me ha llamado es porque no le intereso, ¿sí? O si no me han llamado es porque pues, no les gustó mi perfil.
cosas por ese estilo. O si no me ha hablado es porque amaneció enojado conmigo, enojada conmigo. Y tenemos pues también, hablamos de distorsiones y de omisiones. Una omisión pues muy básica para entender el ejemplo es, me dijeron que siempre se hace así, o me dijeron que así se hace. Esos ejemplos pues son básicos y claros, pero es para entender, por ejemplo, que frente a ese tipo de patrones lingüísticos, realmente lo que estamos es limitando nuestra experiencia de vida, nuestra relación con los demás. ¿Qué pasa cuando yo digo, soy una mujer y digo, todos los hombres son iguales? Bueno, primero habría que preguntar iguales de qué manera. Y luego, cuando la persona responde, se le pregunta, bueno, ¿conoces a alguien que, pues, que realmente un hombre que no sea igual a todos? No sé, tal vez tu padre, tal vez tu hermano, tal vez un amigo, alguien de la infancia. Entonces eso empieza a desvirtuar esa generalización. Bueno, no todos, pues, estoy exagerando. Mi hermano, por ejemplo, es un buen tipo, es un buen hombre. A partir de ahí se desvirtúa esa generalización y ya la persona empieza a pensar, pues, que realmente está construyendo un patrón limitante. O en las distorsiones. Eh, si no me ha hablado hoy es porque seguramente amaneció enojado conmigo. Bueno, ¿qué otras razones puede haber? Aparte, puede ser una, pero ¿cuáles otras puede haber? Bueno, no sé, bueno, tal vez no necesariamente está enojado conmigo, puede ser que tiene algún problema y eso lo tiene muy ocupado y distraído. Les voy a confesar algo, a veces, hace muchos años en el trabajo, yo llegaba y saludaba a mi jefe y el hombre no me respondía. Yo decía, bueno, ¿y ahora qué hice? ¿Cómo la embarré? Y luego con el tiempo me di cuenta que es que el hombre se sienta en su pantalla y el mundo desaparece. Y a veces a los 2 minutos me decía, Juan, qué pena, ¿me hablaste? Sí, sí, jefe, ¿cómo está? Ah, no, muy bien, gracias, perdona, es que estoy distraído. Miren cómo esos patrones de lenguaje, la manera en que hablamos y que interpretamos el lenguaje de los demás, nos pueden limitar. Entonces, cuando detectemos, por eso la importancia de ser conscientes que estamos generalizando, distorsionando, omitiendo, hagamos una pausa, recuerden, observarnos y hacernos preguntas. ¿Cuál puede ser la otra opción? Y créanme que a partir de ahí se empiezan a abrir diferentes posibilidades. Es como un ejercicio si ustedes hacen así, miran en su pantalla, se acercan y yo les digo qué ven. Y yo, por ejemplo, en este momento solo veo la cara de la chica. Pero si le pregunto si eso es lo único que existe, pues yo diría sí. Pero si yo voy abriendo mi mano, pues realmente voy a ver que existe mucho más. Lo importante es ser conscientes y detectar esos patrones. Anclajes. Yo sé que estamos corto de tiempo, entonces vamos a avanzar rápidamente, pero sin descuidar pues como lo importante. El poder del anclaje. El poder del anclaje. Sembrar en el cuerpo una emoción vinculada a una decisión y a una acción. ¿Sí? Puede haber definiciones un poco más sofisticadas, pero para que se entienda claramente eso. Ejemplos. Y estas son anclas sencillas, pero ustedes tal vez tuvieron alguna pareja, un novio o una novia que tenía un perfume que huele muy rico y con quien tuvieron una relación muy bonita. Y bueno, la relación pues por cualquier razón terminó, pero quedaron bien. Pero ese perfume. Y ustedes van por la calle y pasa alguien con ese perfume. Y activa en un segundo en su cuerpo una cantidad de sensaciones. Los transporta. Les hace sentir nostalgia, pero agradable, recuerdos bonitos. Hasta se les olvida por dónde van caminando. Sí, sí, y hasta lo que estaban haciendo. Un poder de un anclaje. ¿Cómo se hace eso en una actividad? Y al final, para quienes se queden, pues les voy a compartir, les enviaré al correo eh, un, eh, un ejercicio muy interesante que les puede ayudar. ¿Sí? Entonces, un ancla muy sencilla puede ser, te sientas en un lugar que te guste, en un lugar que te agrade. Y importante, puedes poner música, puedes poner un olor agradable. Y entonces piensa en, bueno, un viaje, por ejemplo, un viaje y que tienes miedo de volar. Entonces en ese anclaje realmente no te vas a concentrar en el vuelo, te vas a concentrar en el lugar en el que estás. ¿A dónde quieres ir? A una playa. Entonces siéntate y relájate y escucha las olas del mar, escucha la brisa, escucha las gaviotas y de fondo pues realmente
recordemos vincular la mayor cantidad posible de sentidos, de los 5 sentidos, para que sea más poderoso. Hay una música en donde se escucha el mar, la brisa, una gaviota, ¿sí? Incluso, pues, si alguien está contigo y te está haciendo el anclaje o le estás haciendo anclaje a alguien más, entonces pasar por su nariz una fragancia deliciosa que esté relacionada, pues, con el lugar que está visualizando. O si es un jardín, un olor a flores. Y ese es un ancla sencilla, un ancla deslizante. Entonces le dices a la persona que sienta esa emoción de estar en ese lugar, esa emoción de contacto con la naturaleza, de vivir esa experiencia. Y cuando la persona está así, obviamente al principio le has pedido permiso para tocarla, ¿cierto? Y cuando la persona está viviendo y cuando ves que la persona está como transportada, entonces deslizas un dedo desde la columna de la espalda, suavemente, no rastrillando, porque se daña la sensación. Deslizas un dedo desde la columna de la espalda hasta el cuello y entonces esa sensación se va a reforzar aún más, va a vincular muchas más sensaciones en el cuerpo y cuando la persona se visualice y tenga todas esas sensaciones, realmente va a interiorizar una experiencia o una, digamos, la sensación de estar allí, viviéndola, y va a tener mucho más peso que el miedo que puede tener de volar. Mientras más veces lo repitas, pues más fuerza va a tener y más se va a anclar. Son anclajes simple y deslizante. Yo les voy a compartir a su correo, pues en más detalle, unas técnicas para que puedan utilizar. Tenemos aquí, pues voy a volver a correr esta pantallita porque la verdad es que a veces está en un lugar que estorba. Sistemas representacionales y calibración. Rápidamente los vamos a ver. Sistemas representacionales es un ejercicio interesante y va a ser entretenido. Cuando se sienten a hablar con una persona y una conversación ordinaria del día a día, de trabajo, van a notar si esa persona habla más desde lo visual, desde lo auditivo, desde el gusto, desde el olfato, desde el tacto. ¿Y cómo se nota eso? Le propones a alguien una idea y esa persona dice, pues la verdad me suena bien. Ojo, no está diciendo me gusta, me agrada, está diciendo me suena bien. Es una persona que se comunica más sobre los sistemas representacionales auditivos, ¿sí? Entonces, no se trata de que la imites o que la remedes, pues como se dice por ahí, sino de que entiendas en qué lenguaje va a hablar porque le va a gustar y vas a calibrar más con ella. Me parece brillante, me parece brillante. Sí, es una idea luminosa, es una idea que tiene futuro, es una idea brillante. Entonces sabes que esa persona se comunica más desde un sistema representacional visual, ¿sí? O me gusta cómo sabe, me gusta cómo sabe. Entonces también te das cuenta que la persona tiene una comunicación basada en un sistema representacional desde el gusto. O hay personas que son más de tocar y digamos no tienen ningún tipo de limitación o en el abrazo, en la palmada en la espalda, en coger de las manos, en fin. Entonces, conociendo el sistema representacional en el que se comunica la persona, tú calibras con ella, le hablas en su lenguaje, en el que le gusta, en el que él interpreta la información que está a su alrededor. Esa calibración es como una danza y tiene un fundamento biológico en las neuronas espejo. Me van a decir que si ustedes tienen un bebé y ustedes le sonríen y el bebé sonríe es porque le parece gracioso, es porque él tiene la capacidad de interpretar lo cómico, es porque en él están muy activas las neuronas espejo, de imitar, porque todos queremos desde bebés relacionarnos de manera pues asertiva o conectar con los demás, ¿cierto? Eh, entonces esas neuronas espejo nos permiten de alguna manera tener esa calibración. El bostezo, por ejemplo, es otra de ellas, o la sonrisa, ¿sí? No se trata de que si estás frente a alguien y esa persona haga así, entonces tú hagas así, o que si esa persona hace así, entonces tú haces así, porque se va a empezar a sentir raro o incómodo. Pero entonces vas a descubrir algunos gestos que utiliza la persona, por ejemplo, el gesto de aprobación, ¿cierto? Entonces tú también, cuando la persona diga algo y pues tú estás de acuerdo o quieres pues, sentir bien a la persona, no se trata de ser hipócrita, pues también haces un gesto de aprobación. Pero la verdad que no sea como si le estuvieras imitando porque ya empiezas como a ser perturbador.
pero esos gestos de neuronas espejo y de calibración nos permiten entrar en sintonía con la otra persona y lograr una mayor conexión. Este ejercicio, yo sé que estamos cortos de tiempo y que ya nos pasamos 5 minutos, pero es importante para cambiar, por ejemplo, miedos o para cambiar también creencias, y se los voy a explicar. No a la carrera, pero sí se los voy a explicar de una forma muy práctica. Y es que cuando tengamos un comportamiento, es la técnica de Chas, cuando tengamos un comportamiento que empezamos a notar pues que la verdad es inconveniente, que es más los problemas que nos genera, más las limitaciones que nos representa, entonces visualicemos que estamos en una posición cómoda, visualizamos que estamos sentados frente a una pantalla y en esa pantalla empezamos a desarrollar como en una película ese comportamiento, la secuencia de acciones que nos llevan a la situación desagradable que experimentamos. Entonces, desarrollamos esa secuencia de acciones, lo que lleva a uno, lo que lleva al otro, lo que lleva al otro. Y cuando estamos a punto de llegar a ese momento en el que se concreta esa acción, ¡tan! Ponemos pausa. Ponemos pausa. Ahí en esa pantalla, una pantalla brillante, una pantalla de color, está esa acción detenida. Y en esa misma pantalla, allí en un cuadrito como ese estorboso que a ustedes le aparecen y que a mí no, allí en ese cuadrito, entonces vamos a representar ese comportamiento. Vamos primero a identificar pues cómo nos gustaría realmente actuar, cómo nos gustaría tener, generar esa conducta, una mejor que nos haga sentir pues con más agrado, con más paz, con más tranquilidad, con más confianza, con más seguridad, ¿sí? Y está allí, pequeña, en un recuadrito allá en esa pantalla, en un recuadrito inferior, y empezamos a desarrollar ese comportamiento. Cuando se llega a esa acción en la que cambiamos el comportamiento que nos incomoda, que no nos agrada, por el que nos agrada, ampliamos la pantalla, la llevamos de ese cuadrito en el que estamos, ampliamos de tal manera que ocupa toda, reemplaza esa secuencia de video que teníamos ahí del comportamiento que nos desagrada, la reemplaza, la tapa por completo, así como chas, decimos chas. Funciona, háganlo, no se rían, funciona. Así, de ese cuadrito chiquito se amplía y tapa el escenario negativo, el escenario desagradable que tenían antes, ahí, lo tapa por completo y tiene colores y tiene más luz y es más intenso y se enfocan en las sensaciones, en lo que hay en su interior y en lo que hay en su exterior, lo que les produce ese nuevo comportamiento. Apagan la pantalla, la vuelven y la reducen, está ahí nuevamente la que estaba antes del comportamiento desagradable y vuelven a la pequeña en donde está ese comportamiento que quieren cambiar, ese comportamiento que les reporta mayor bienestar, mayor satisfacción y nuevamente lo amplían y dicen chas, lo amplían y tapan por completo la pantalla anterior. Lo repiten varias veces. Recuerden, no es solo mecanizarlo, es la sensación, es la emoción, es conectar la mente, el cuerpo, las emociones. Lo hacen repetidamente hasta que se den cuenta de que la única pantalla que aparece ahí es la de ese comportamiento, esa actitud, esa sensación, esa pauta que realmente les proporciona mayor bienestar. Por último, quisiera proponerles un ejercicio, lo vamos a hacer corto, pero yo sé que les va a gustar. Y es un ejercicio que se llama el reencuentro. Y es corto, pero muy emotivo y muy intenso, si se conectan con él. Entonces, lo que nos quedamos 5 minutos más, si están de acuerdo. Yo sé que ya nos pasamos de la hora 5, 10 minutos, si están de acuerdo, lo podemos hacer. No sé si quieren que lo hagamos. Es un ejercicio muy bonito para conectarnos con esa versión de nosotros a la cual respetamos y admiramos, que vemos como si fuera un maestro, como un hermano mayor, y con el niño que también somos. Entonces, Verónica, perdón, Verónica nos dice que sí, Jorge, dale de una. listo, muy bien. Entonces, les voy a pedir que estén en una posición cómoda, una posición que sea cómoda para ustedes, ¿cierto? Donde puedan seguir escuchando lo que voy a decir. Y que cierren sus ojos. Ahí supuestamente debería activarse un sonido, pero bueno.
No se activa, ¿cierto, Everson? No, no se está escuchando. Ok, bueno, listo. Está bien. Lo pueden, lo pueden hacer en sus casas con un sonido relajante, un sonido agradable que les proporcione una sensación de bienestar, de paz, de tranquilidad. Y lo que van a hacer es lo siguiente. Entonces ya lo pueden hacer acostados o sentados como estén más cómodos en futuras ocasiones. Y mientras más lo hagan, pueden hacer una vez a la semana, cuando tengan el tiempito, realmente es valioso. Más se va a reforzar, es otro anclaje. Entonces allí sentados, como están en la posición cómoda, respiran profundamente para relajarse y se van a concentrar solo en su respiración. Aunque mi voz va a pasar a un segundo plano, su respiración es más importante y van a ser conscientes de cómo respiran, de cómo entra el aire por su nariz y esa sensación es cada vez más placentera, libera cada vez más, lleva vida, tranquilidad, paz y serenidad a cada parte de su cuerpo. En ese estado pueden observarse y si aparecen pensamientos o sensaciones, no poner energía en ellos, no tratar de evitarlos, no luchar contra ellos, sino simplemente cambiar nuevamente la atención a la aquí y a la ahora y a la respiración. Y en ese estado de tranquilidad tan agradable, tan satisfactorio, empiezan a caminar, se visualizan, se sienten caminando y van entrando a un lugar hermoso, a un lugar que también les produce sensaciones de paz. Puede ser un bosque, puede ser una playa, puede ser un jardín, un lugar en el que se conecten con una energía de paz, una energía sanadora, una energía reconfortante. Y a medida que caminan y sienten la superficie bajo sus pies, sienten brisa, olores de la naturaleza, sonidos de la naturaleza que reconfortan. Ven unos metros más adelante a alguien, a una figura mayor, alcanzan a identificar que es alguien mayor y transmite un aura, una energía de sabiduría, una energía de poder, pero un poder desde el amor, un poder desde el conocimiento, un poder desde la empatía, desde la comprensión. Lo identifican con una figura mayor para ustedes, puede ser un padre, un hermano mayor, puede ser un maestro, una figura representativa, o incluso pueden sentir que son ustedes mismos, una versión mayor que ya está más allá del bien y del mal y que mira las cosas desde otra perspectiva. Se acercan y cuando están cerca de ella, de esta persona, ven a sus ojos y se pueden reconocer en esa persona y les transmite confianza, les transmite satisfacción, seguridad y es una sensación agradable. Ahí no hay palabras. Esta persona, lo llamaré mayor, esta figura mayor pone una mano sobre su hombro y te mira con respeto, te mira con admiración, te transmite que lo has hecho bien, que ha habido dificultades, que ha habido retos, que a veces no han salido las cosas como has querido, porque sientes que ha sido tu comportamiento, pero lo has hecho bien, has llegado hasta aquí, lo has hecho bien, y esa energía es poderosa, esa energía es de una infinita compasión y un infinito amor incondicional, una gran comprensión. Valora tu esfuerzo, valora tu camino, valora todas las cosas por las que has pasado, porque ser humano no es sencillo. Es una vida de aprendizajes y normalmente aprendemos de las situaciones difíciles. En su mirada te transmite que no te castigues, que no te juzgues, que no te sigas dando duro. Si tienes algo que cambiar y transformar en ti, hazlo, pero con optimismo, con la emoción de hacer ese cambio. Pero hay satisfacción en su mirada, hay orgullo. Está orgulloso de ti, estás orgulloso de ti. Y luego mira hacia un lado y te señala que camines un poco más adelante.
que te vas a encontrar con alguien y le haces caso y sigues allí caminando. Mientras caminas, las sensaciones a tu alrededor son fuertes, son bonitas, son placenteras, invitan a la tranquilidad, a la observación sin juicio. Y cuando te acercas ves a un niño, y el niño está allí sentado, está un poco despelucado, está un poco desordenado, está allí jugando en el suelo, y te sientas a su lado, y miras a sus ojos, lo ves divertido, lo ves alegre, y te transmite esa alegría, esa vitalidad, es juguetón, te mira también a los ojos y pone una mano sobre tu cabello y lo sacude, y le divierte, y entonces, al verlo más profundamente en sus ojos, te das cuenta que eres tú, Y ese niño te observa y está admirado, se alegra de ver todo lo que ha crecido. Qué tan grande estás, mírate cómo estás de grande y todo lo que has logrado. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas sueños que teníamos? ¿Te acuerdas cosas que queríamos lograr? No todas, algunas has logrado, otras diferentes, pero mírate dónde estás. La verdad, estoy orgulloso del camino que hemos avanzado, de lo que hemos logrado. Y eso te transmite también una sensación reconfortante de que entre las dificultades, entre los errores, pues la verdad lo has hecho muy bien. Lo has hecho muy bien y sientes que lo harás mucho mejor, pero que estás en paz contigo mismo. Así que decides despedirte del niño, de ti, de ese niño travieso, juguetón y alegre, que no se olvida de lo que sueña, que no se olvida de lo que quiere lograr y que confía en que has logrado unas cosas y que puedes lograr muchas más. Se pone de pie, sacude su mano y se aleja corriendo. Y antes de desaparecer te mira y sonríe. Y esa sonrisa te llega a lo más profundo del alma, a lo más profundo del corazón, se te eriza la piel y lágrimas de felicidad se derraman por tus mejillas. Volteas tu mirada y te encuentras nuevamente a unos metros de ti a ese mayor que ha visto todo lo que ha sucedido y te mira y mueve su rostro, su cabeza en un gesto de aprobación. Muy bien, excelente. Así es como debe ser, estar en paz contigo mismo, no juzgarte ni castigarte por tus errores. Al fin y al cabo de tus errores aprendes. Si no tuvieras más que aprender, qué aburrido sería. Avanzas hacia él, lo miras a los ojos, lo ves en ti, te ves en él. Es esa versión de ti que admiras, que respetas profundamente porque sabes que está en ti. Pone su mano sobre tu hombro y te invita a seguir tu camino con esto que has sentido, con esto que has aprendido en ese encuentro, con ánimo, con fe, sobre todo con paz, valorando y mereciendo, porque todo lo que has hecho hasta hoy te ha traído a este punto y te llevará más lejos. Te invita a que sigas tu camino, levanta su mano, transmite gran fuerza, gran poder, gran señorío y se despide de ti y desaparece. Tus sensaciones de total paz, de confianza, de alegría, de aceptación, de perdón, de equilibrio. Respiras profundamente y a medida que respiras eres consciente de tu cuerpo, las sensaciones en tu piel, la superficie en la que estás sentado, en la que están apoyadas tus pies, tu espalda. Más consciente de mi voz y de los sonidos exteriores. Y cuando te sientas preparado y preparada, abres lentamente tus ojos y vuelves al aquí y a la ahora. Bueno, muy bien. Yo no solamente guié la práctica, yo también me metí ahí, yo también quería hablar con mi niño y con mi maestro, con mi superior, con mi yo superior. Y bueno, me gustaría que me contaran a alguien que me cuente cómo se sintió en este ejercicio,
en esta conexión de reencuentro. ¿Qué sintió? ¿Qué cree, qué siente que le ha quedado esta experiencia? Espero que no se haya quedado dormidos. Bueno, alguien que nos comparta cómo se sintió. Están muy tímidos, Juanfer. Están muy tímidos. Están muy tímidos. O se quedaron en el ejercicio todavía. Todavía están por allá. Bueno, muy enriquecedor la experiencia. Me dejó una sensación de mucha paz. También nos dicen por aquí, jajaja, mucha paz. Mucha paz. Mucha Ah, paz. bueno, rico, delicioso entonces. Bueno, como les había pues prometido, voy a enviarles a su correo un test para conocer su sistema representacional dominante. Es decir, si se comunican más o en su lenguaje, hay más factores relacionados con una comunicación desde lo visual, desde lo auditivo, desde lo kinestésico, desde lo kinésico, perdón. Y eso les sirve también, pues, digamos, para saber cómo identificar eso en otras personas y cómo relacionarse con ellas de manera más asertiva. Quiero darles las gracias por su presencia, por su paciencia, por haberse quedado un poco más para disfrutar, pues, como esta experiencia, este ejercicio. Y bueno, espero que nos volvamos a ver pronto. Recuerden que Posible está construyendo constantemente material de mucha utilidad para ustedes. Y bueno, ya nos estaremos comunicando para compartirles nuestro siguiente ciclo de reuniones, ya virtuales o bueno, presenciales. Esperamos que esta situación pase pronto para que nos podamos encontrar. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a cada uno de ustedes.